Cita Diaria. Ya saben, tenemos un programa con muchísimos invitados y ustedes ya vieron que ya en esta sala nos acompañaba uno de ellos. Vamos a hablar de un tema que además creo que muchos tenemos que fortalecer. Se trata de la fuerza de voluntad. Hágase la pregunta, ¿qué tal está su fuerza de voluntad? Una vez que toma una decisión, ¿es capaz de mantenerse en ella o cambiar su vida para mejorar, pero con esa firme certeza, pero sobre todo ese tema de uno dice, no voy a dejar desfallecer, quiero mejorar, quiero hacer esto, voy por esto? Fuerza de voluntad. Así que queremos darle la bienvenida a Luis Fernando Velázquez, es psicólogo y hoy está con nosotros. Doctor, bienvenido a Las Tres Gracias. Muchas gracias. Para mí es un placer estar de nuevo realmente aquí porque pues he tenido la oportunidad de estar varias veces y realmente lo disfruto mucho. ¿Por qué es importante tener fuerza de voluntad en la vida? Yo diría que todos tenemos esa capacidad de tener voluntad. El asunto es que hay que fortalecerla, hay que templar esa voluntad para que uno pueda asumir ciertas situaciones que no son fáciles en la vida, pero todos de una u otra manera tenemos esa capacidad de voluntad. Ahora, yo le decía fuera de micrófonos y qué bueno que lo llevemos también al aire para que nuestros televidentes y nosotros mismos podamos aprender. ¿Qué tan importante y qué tan formador es el papel de los padres para forjar en nuestros hijos el tema de la voluntad? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo hago que mi hijo sí tenga voluntad, que tenga carácter? Yo creo que lo primero es tener claro que eso es algo que se va formando desde pequeños, o sea, los papás juegan un papel fundamental en el desarrollo de la voluntad y yo siento que de una u otra manera son ellos los que con las decisiones que toman, con las actitudes que asumen, pues van contribuyendo a fortalecer esa voluntad en los niños. El asunto es que muchas veces los papás no son muy claros en las normas, no son firmes y yo diría que uno de los elementos que contribuye a fortalecer la voluntad es la firmeza de los padres. Y cuando digo firmeza, no me refiero en ningún momento a rigidez, porque yo creo que hay dos cosas que son diferentes. Una cosa es ser firme y otra cosa es ser rígido. O sea, ser firme es poner una norma lo suficientemente clara y ser coherente con eso. Ser rígido es ser inflexible. Yo siento que el tema de la voluntad es un asunto que a todos nos toca, que todos de una u otra manera tenemos, como decías ahora, esa fuerza de voluntad y que además es algo que cada uno también está llamado a fortalecer. O sea, uno puede, como dirían, templar el espíritu y tomar decisiones y tener la firmeza. Voy a poner un ejemplo muy sencillo de decir, no voy a comer dulces o no voy a tomar café o voy a levantarme a hacer ejercicio todos los días. O sea, es un asunto también de disposición. Yo creo que un elemento fundamental para la fuerza de voluntad es la disposición. O sea, es si yo quiero, si yo tengo un porqué, una meta, un para qué, yo puedo lograr lo que me proponga. Doctor, tomar una decisión en sí comienza siendo algo difícil, o sea, es Claro. que decir hoy voy a hacer esto, voy a tener este cambio, pues Hoy empiezo la dieta. hoy empieza esta dieta, pero además pues uno habla de dietas, pero digamos que ya esta decisión es mucho más trascendental. Claro. Este hombre en mi vida o esta mujer Voy a en mi cambiar vida de trabajo. no me aportan y decidí que no quiero estar más con él. Tomar esa decisión es difícil. Una vez se toma, mantenerse pareciera que es un karma. A ver, yo diría que hay dos cosas. En ese tipo de decisiones, porque tú lo acabas de plantear muy claro, hay decisiones que son importantes, pero que no necesariamente son trascendentales en mi vida o fundamentales. O sea, decidir qué vestido me voy a poner o qué voy a comer puede ser importante en un momento dado, pero decidir con quién voy a compartir mi vida o no, o si voy a seguir trabajando en un lugar o me voy a retirar de ese lugar, eso es otro asunto. Y yo creo que desde ahí, desde esas pequeñas decisiones es que uno va fortaleciendo la voluntad para cuando se ve abocado a decisiones más complejas, más profundas, que igual nos va a tocar tomar. Tú decías algo que me parece que es interesante y es, no es fácil a veces tomar decisiones, pero es decir, aprender a decidir se logra
decidiendo. Si yo no empiezo a tomar decisiones, y Olguita decía ahora algo que me parece que es fundamental, los papás juegan un papel clarísimo ahí. Si los papás no propician que los niños tomen decisiones y que asuman esas decisiones, pues difícilmente más adelante les vamos a poder exigir que sean consecuentes o que tengan la fuerza de voluntad para decir, no bebo más, no hago esto, no como esto, drogas, no consumo sustancias. Entonces yo creo que ahí los papás juegan un papel fundamental, pero también es importante que cada uno de nosotros, en la medida en que se va desarrollando, también vaya fortaleciendo esa voluntad, también vaya, como suelo decir yo, incluso a veces en consulta, templando el espíritu. Y hasta en ejemplo, ¿no? Porque claro, es que uno a veces le pide a los hijos que tomen decisiones cuando nosotros ni siquiera nos mantenemos en ellas, como un tema de un castigo. Dice, hoy, como te portaste mal, no te voy a entregar el iPad, ejemplo. Ajá. Y al ratico ya los ve uno, es, bueno, juega un ratico con el iPad. Está cansado con el niño jugando. Sí, no, ¿cuál es tu fuerza de voluntad? O sea, ¿cómo mantenerte y cómo pedirle luego a él que lo haga si yo no le estoy dando ese ejemplo? Claro, es que de hecho yo no puedo enseñar. Hay una expresión muy bella en educación que dice que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Si yo le digo a un niño, no diga mentiras, y suena el teléfono, y yo le digo a alguien, diga que no estoy, ahí ya empecé perdiendo. Ya, como decían las abuelitas, me tiré en la batique cuadros. ¿Por qué? Porque le estoy enseñando con las palabras una cosa y estoy asumiendo una actitud que es incongruente con lo que yo le estoy diciendo. Entonces, desde ahí se forja la voluntad. Pero la vida es muy compleja y muchas veces asumir ese camino es muy difícil y uno no sabe cuáles son esos límites que a veces son tan delgados. Entonces, ¿cómo saber que yo estoy, que es fuerza de voluntad y no terquedad? Por ejemplo, una persona que dice, no, es que por ahí no se vaya, es que mire, ese negocio no le va a salir por ningún lado y él no vea. Yo sigo porque yo tengo fuerza de voluntad y uno ve que de pronto se va a equivocar, pero esa persona no entra en razón. Pero es que yo creo que ahí hay una diferencia que es interesante, es la terquedad, la obstinación es una actitud cerrada, o sea, es algo frente a lo que yo no escucho razones, no escucho opciones, no admito alternativas. En cambio, la voluntad es, como decía yo ahora, es una disposición, o sea, es algo que parte de mí y que me lleva en un momento dado a asumir actitudes que sean congruentes o consecuentes con las decisiones que yo tomo. Entre otras cosas porque es que desde la palabra lo estamos diciendo mal, no se debería decir fuerza de voluntad, debería ser simplemente voluntad, porque claro, cuando las cosas son a la fuerza no se tiene la misma disposición, la misma congruencia y la misma facilidad para cumplir las cosas. Entonces, hasta dentro del idioma podemos empezar a cambiar nosotros nuestra voluntad. Y es que de hecho esa ha sido una expresión que antes se usaba mucho, la fuerza de voluntad. Ahora es todavía posible y frecuente escucharlo, sobre todo en personas mayores, pero en realidad lo que uno fortalece es su voluntad, no la fuerza de voluntad. O sea, la voluntad como la disposición de yo orientarme hacia algo, de lograr algo. Yo soy de los que creo que cuando uno tiene un sueño o una meta puede hacer lo que sea necesario para lograrla y lo puede conseguir si tiene esa disposición, esa voluntad, pero es necesario que esté en mí. O sea, es más algo que sale de mí que algo que viene de fuera. No me la inyectan. No me la inyectan. No la compro en pastillas en un almacén de cadena. No, es algo que parte de mí. Va de mí hacia afuera. Y así, claro, así debe ser. Y eso va permitiendo, a través del ejemplo, como lo hablábamos ahora, que los niños, las demás personas, vayan también asumiendo esa actitud, esa voluntad. Ay, sí, además que creo que hay que hacerlo. Pues doctor Luis Fernando, gracias por acompañarnos hoy. Creo que nos queda claro y es que cuando hay que fortalecer esa voluntad hay que pensar en nosotros mismos. A veces ser un poquito egoístas permite uno darle amor al resto. Si yo no me amo, pues no puedo permitir amar a los demás. Entonces creo que es lo mejor para mi vida y si para eso tengo que tomar una decisión y mantenerme en ella para mejorarlo, hay que hacerlo. No hay que esperar el mañana porque el mañana no existe, está el hoy.
y sobre lo hice trabajo y se construye. Claro. Claro que sí. Doctor, gracias por acompañarnos. A ustedes muchas Oye, gracias. Bien a voluntariosas. a esa le combino casarse con psicólogo. O sea, No, yo soy la psicóloga en mi casa. Como que en la casa se le olvidó todo. Sí, Sandra es la calmada, Sandra es la tranquila, ecuánime, ella es la que ese es tiene el la que echa voluntad. cantaleta. Entonces, ¿En serio? sí, No, los no, papeles no. están trocados, ¿sí o no?